Bueno estar de nuevo en la casa del Señor. Amén. Continuamos con nuestro capítulo 14. Estamos en el versículo 16. Recordemos la semana pasada que quisieron darle adoración a Pablo, y la gente pensó que era Júpiter. De esa manera vinieron los celosos judíos y manifestaron que eran falsos y que no eran dioses y que eran herejes. Así que hoy vamos a ver la persecución de los religiosos. Y también hoy concluimos con el primer viaje que Pablo hizo fuera de Jerusalén. Recordemos que ha confrontado muchas tribulaciones en este primer viaje, especialmente en Chipre. Confrontó a un brujo, Bar Jesús. Después los judíos celosos lo expulsaron de la ciudad de Pisidia. Y allí empezaron a dar adoración y pensaron que eran dioses. Se levanta una turba y apedrean a Pablo y es muerto y arrastrado como un perro fuera de la ciudad. Pensaron que habían acabado. Hermanos, como misionero puedo dar muchos testimonios. 22 años mi familia estuvo en el campo misionero. Viajamos en bastantes lugares de América Latina, de México, y puedo reflejar mucho de lo que estamos aprendiendo hoy. El campo misionero no son unas vacaciones. Menos es un día de campo, sino es una batalla que vas a confrontar con pruebas, porque estás ofreciendo vida eterna. Así que he titulado hoy, las misiones son muerte o vida. Y podemos testificar mucho de esto, especialmente en donde Dios nos envió, una ciudad idólatra, dominada totalmente, casi el 95%, por la iglesia oficial, que es la católica. Hubo instancias donde pusimos iglesia, donde no había puesto nadie una iglesia evangélica. De tal manera que puedo dar testimonio que se levantó el padre católico de allá, juntó una turba y quisieron quemar la iglesia. Gracias a Dios que intervino el gobierno federal y dijeron, ustedes queman esta iglesia. Inmediatamente mandamos los soldados a proteger esta área. Así que se calmaron con esto. Pero hemos vivido diferentes aventuras de fe y les quiero garantizar que Dios nunca nos abandonó ni nos desamparó. Y así es lo que empezamos a ver aquí. Y esto es bíblico. Miren, en Mateo 10:16, me gustaría que vayamos a Mateo 10:16 y miren las palabras de Jesús que dice acá. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Le entras al campo misionero? Te está diciendo, hay lobos, te van a comer. Y es lo que hemos aprendido en este primer viaje misionero de Pablo, que ha tenido muchas pruebas, pero ha habido mucha salvación de almas. Y ese es el punto más importante, compartir vida eterna con los demás. Les platiqué la semana pasada de chico, o sea, me quedé chico, pero de edad, como a los 12 años me regalaron mi primera Biblia. Y la leí y entendí la historia, los contextos, pero no la entendí espiritualmente, porque no había y ni sabía, y era ignorante que había que recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones. Cuando recibí a Cristo Jesús a mis 30 años, es cuando la Biblia empezó a tener sentido,
porque la Biblia fue escrita para los hijos de Dios, para ti. Y es importante entender el contexto, entender la enseñanza, para que tu corazón discierne cómo estoy caminando con Dios. Es el punto más importante. Y el mensaje de la palabra es ofensivo. Si vienes a sentirte bien en la iglesia, hay un problema. Porque ya eres un santo, santo, santo y debes estar en el cielo. La palabra mismo declara que cada uno de nosotros somos pecadores. Y hemos caído cortos ante la gloria de Dios. Amén. Amén. Somos pecadores. Por la gracia de Dios es lo que nos sostiene. Así que debes empezar a trabajar en tu campo misionero. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Levanta la mano. Dios te ha dado una misión. Ser un misionero. Amén. ¿Y cuál es tu campo misionero? Tu primer campo misionero es tu matrimonio. Tu esposa y tu esposo. Ese es el primer campo misionero. El segundo es tu familia. El núcleo familiar es tu campo misionero. Hoy creciendo los niños, necesitas estar lleno del Espíritu Santo para guiarlos. Tu campo misionero es tu trabajo. Debes ser un buen trabajador. Dar testimonio que Cristo está en tu corazón. Tu campo misionero es la iglesia también. Aquí nos congregamos. Somos una familia. Y por último, tu campo misionero es tu país y los confines de la tierra. Sí, hermanos, insisto, si no estamos trabajando en nuestro campo misionero, no estás cumpliendo la gran comisión. Así que entremos a nuestro estudio, versículo 16 y 17. Pablo, hablando, declara: en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo y Bernabé están sorprendidos de la idolatría que gobernaba los corazones de la gente, porque deseaban tenerlos como dioses, idolatrarlos y aparte dar sacrificio. Y quisieron adorar a Pablo y afirmó: nosotros somos hombres, no nos adoren. Recordemos que el apóstol Pedro también tuvo que decirle lo mismo a Cornelio, el centurión que quiso adorar a Pedro, y le dijo: calmado, yo soy hombre, no me adores. Así que Pablo menciona 3 puntos importantes en estos 2 versículos. Les dice: en las edades pasadas Dios se ha manifestado. El segundo, Dios ha permitido que el hombre escoja su camino. Y tercero, ha dado testimonio tanto en la naturaleza como en el corazón del hombre. Cuando se refiere a edades pasadas, estamos hablando desde el principio de la creación. Dios se ha manifestado. Dios siempre ha estado allí. Que el hombre se ha apartado de sus estatutos es diferente. Que el hombre no ha permitido que Dios gobierne su corazón es diferente. Pero desde el principio, todas las cosas que fueron creadas, pueden ustedes manifestar el poder de Dios. Incluso, ¿cuántos de ustedes vieron el arco iris ayer, después de la lluvia? Y eran 2 arcoíris muy hermosos, recordándonos la señal del diluvio. Qué hermoso es. Dios se ha manifestado. Simplemente el hombre no quiere reconocer.
Dios ha permitido que el hombre escoja su propio camino. Les he dicho el testimonio de la muñeca de alta tecnología que le regaló mi papá a mi hermana cuando tenía 10 años. Y mi hermana es más grande que yo. Y me acuerdo que esa muñeca hablaba y decía, wow, increíble. Y mi papá le ponía un disco acá afuera de su espalda, lo cerraba y le jalaba un cordón. Y cuando le jalaba el cordón decía, te amo, qué bonito. Y le volvía a jalar, tengo hambre. Le volvía a jalar y decía, tengo sueño. ¿Le voy a creer a la muñeca o no? Claro que no. Lo hacemos por fantasía, ¿no es cierto? Y sabes, Dios nos pudo crear así, automáticos como robots, para que tú lo estés adorando las 24 horas. Pero ¿qué atributo tiene cuando tú eres automatizado a adorar a una persona? Ninguna. Pero si te da libre albedrío, libre elección, que lo adores, entonces es diferente. Y por eso Dios nos ha dado a escoger. Y tristemente hemos escogido erróneamente vanidades y vanidades. Hemos escogido adorar más lo creado que al Creador. Amén. Recordemos que la palabra vanidad significa hueco, vacío, falta de realidad. Y hablamos sobre los ídolos y mencionamos varios versículos la semana pasada. Pero ídolos puede ser un equipo de fútbol, puede ser un grupo musical, pueden ser hasta tus hijos, idolatrarlos y dejar las actividades de la iglesia para estar ocupado más con los hijos. Es algo que tenemos que tener presentes, que mi prioridad es adorar a Dios. Y si busco el reino de Dios primeramente, todo lo demás será añadido, ¿no es cierto? Dios está en control de todas las cosas, hermanos, pero te ha dado libre albedrío para que le creas. Nos desesperamos por vanidades. Dios está en control y Él va a responder en su tiempo preciso y en su tiempo del Señor, no en tu tiempo. Pero ten confianza, aprende a confiar en el Señor. Es algo que necesitamos aprender. ¿Y cómo puedo aprender a confiar en alguien? ¿Por qué confías en tu mujer? ¿Por qué confías en tu esposo? Porque tienes una relación. Amén. Duermes con él, comes con él, platicas con él, hacen las cosas juntos. Tienes una relación con él, ¿o no es cierto? Y nos hemos olvidado de nuestra relación y nuestra prioridad con Dios, ¿o no es cierto? Vamos a la iglesia cuando queremos. Oramos cuando me da la gana. Simplemente nos hemos olvidado quién te creó. Si tú crees en la evolución, que viniste de un sapo, y algunos dirán, hermano Sam, usted tiene cara de sapo, tal vez vino así. No. Fuimos perfectos y creados. Estaba platicando con un doctor, y un doctor, cuando hacen un trasplante de corazón, tienen que ubicar el corazón a cierta latitud, a cierta altura y a cierto ángulo. Si no lo hacen, no funciona el corazón. Y ese doctor me decía,
No lo sé, pero si no lo hacemos allá, no palpita el nuevo corazón. Cuando metemos el corazón, lo tenemos que masajar en esa ubicación exacta, y cuando lo masajamos y empieza a latir, dice, y le digo, esa locación, ¿quién lo puso? No lo sabemos, pero tiene que estar allá para que funcione el corazón. Y le dije, ¿tú crees que Dios lo hizo? Pues, soy ateo, me dice. Y yo también le dije, fui ateo. Pero reconozco que alguien que creó el cuerpo puso esa locación exacta para que funcione el corazón. Y alguien perfecto que creó el corazón lo sabe. Me empecé a reír. Y le pregunté, ¿quién crees que ese es alguien? Es alguien supremo. No me pudo confesar que es Dios. Nada más me dijo, alguien supremo. Pero qué curiosos son las cosas. Hay cosas que hacemos, hermanos, y no reconocemos que están diseñadas perfectamente. Adoramos vanidades, confiamos en vanidades. Y esto nos aleja más de Dios, porque ponemos nuestra confianza más en las cosas que vemos y no las que no vemos. La palabra mismo dice, bienaventurados los que creen y no ven. Miren, Pablo escribiendo en 1 Corintios 8, 4 al 6. Acerca pues de las vanidades que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de la cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El mismo apóstol Pablo dice que el ídolo es una mentira. En el libro de Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Dios es tan poderoso, hermanos. No sé, pero me gustaba un programa que se llama Pesca Peligrosa, que se lleva en alta mares sacando peces, bueno, ¿qué sacaban? Peces, pero langostas. Y cuando veía el programa y veía el barco cómo se movía en las olas grandísimas que venían, hermano, yo me mareaba viendo el programa. Imagínate estando allá. Qué tan poderoso es. Y qué tan poderoso es que un barco de casi 30 toneladas pueda flotar. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué tan poderoso es que un avión que pesa casi 20 toneladas pueda volar? Un avión que pesa 20 toneladas, hermanos, es imposible levantarlo y que vuele, porque tenemos la ley universal de la gravedad, ¿o no es cierto? Pero hay otra ley más grande que vence a la gravedad, que se llama aerodinámica. Que unas turbinas producen tanta fuerza y caballos de fuerza que puedan levantar a ese monstruo de avión, hermanos, ¿o no es cierto? En el aire. Y es dominado. Hermanos, no importa qué conflicto tengas familiar, matrimonial, económico, sométete a una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor, ¿quién es, hermanos?
Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. Amén. Y muchos caemos y nos engaña el enemigo que no se puede. Que mi cuñado nunca se va a convertir, que mi esposa nunca va a cambiar, que este país nunca va a ser cristiano, que esto, que lo demás, y lo demás. Hermanos, tienes un montón de excusas porque no crees someterte a una ley suprema que soluciona todo, que es Jesucristo. Amén. 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 Dice la palabra, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. No es cierto. Lo imposible es que tú no lo creas, que no lo puede hacer. Y como no lo crees, no quieres dar ese primer paso. Amén. Yo tengo un amigo que, Rodolfo, perdóname que mencione tu nombre, que nacimos el mismo día, la misma fecha, nos convertimos el mismo mes, el mismo año, nos bautizamos el mismo año, tres hijos. Ha sido un amigo y me ha visitado acá. Es un doctor. Y siempre ha sido fuerte, siempre ha sido lo mejor. Él juega muy bien el fútbol. Y una vez fuimos a visitar unas ruinas. Y estábamos allí y tiene una altura de casi, no sé, 60 metros, 50 metros. Y le dijimos, una competencia, y le gustan las competencias y más competir conmigo. Vamos a ver quién llega a la punta de la pirámide. Y la pirámide es Chichén Itzá, cuando se podía subir. Y dijimos, 1, 2, 3 y corrimos. Y llegamos a la cima. No me acuerdo quién ganó. Pero cuando llegamos allá, él se agarró de una piedra y estaba temblando. Y lo veo, ¿qué te pasa, Rodolfo? Me dice, tengo temor a las alturas. Se le olvidó. Para bajar, ese hombre era tan difícil. Y le digo, todo lo puedes en Cristo que lo fortalece. Lo pudimos bajar. Es así como nos pasa a nosotros. Dice, Señor, voy a confiar en ti. Y empiezas a confiar en ti y empiezas a sudar. Empiezas ya estoy confiando en ti, pero no sé cómo. Y empiezas a temblar y empiezas a dudar. El enemigo ya tomó control de tu mente. De tu corazón no puede, pero de tu mente sí. Porque tu corazón le pertenece a Cristo. Pero tu mente, aquí está la batalla. Aquí está. Dios nos dice en Hechos 17:30 a través de Pablo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Ese es el mensaje principal. El mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál fue, hermanos? Acercados a Dios, porque el reino está cerca. Arrepentidos y bautizados, ¿no es cierto? El primer mensaje que dio Jesucristo, ¿cuál fue? Arrepentidos, que el reino de Dios está aquí. El primer mensaje que dio Pedro, en Hechos capítulo 2, arrepentidos y ser perdonados y ser bautizados. Y ahora Pablo manda el mismo mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal del evangelio? Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Girar 180 grados, no 360. Porque 360 caigo en el mismo lado, ¿no es cierto? Girar es arrepentirme. Si me voy para el norte, ahora me giro para el sur. Cambiar. Ser transformados con el poder del Espíritu Santo. Romanos 12. Eso es lo que desea de cada uno de nosotros, hermanos. Porque cuando venimos a Cristo y recibimos la palabra de Dios,
créeme que traemos, hermanos, un bote de basura acá colgado en la espalda, ¿no es cierto? Traemos toda nuestra basura. Y Dios empieza a trabajar a través de un proceso que se llama santidad, santificación. Empieza a quitar todo lo malo que está dentro de nosotros. Y lo más hermoso de esto, que mientras más cerca de Dios está, no te das cuenta que te lo está quitando. Un amigo, Eduardo, que trabajó conmigo, trabajamos casi 7 años juntos. Híjole, era chilango. Y no estoy ofendiendo a ningún chilango. ¿Hay algún chilango acá? Amén. Pero él decía 10 palabras y 9 eran insultos. Y la que le quedaba, hasta dudaba si era verdadera o no. ¿Cómo insultaba a ese cuate? Todo. Y más cuando supo que me convertí, me ofendía más insultarlo, pero era mi amigo. De repente le da un paro de corazón, un ataque de corazón. Lo voy a visitar al hospital, hermanos, y me dice, San, lo que tú tengas, dámelo. Dios lo levantó de ese paro. Recibió a Cristo, pero todavía siguen sus malas palabras. Pero ya eres cristiano, es que me salen, me dice, me salen. Y una vez, trabajando en la casa, se golpeó, se rompió la frente, no sé qué le pasó, y estaba sangrando. Y me habló. Y me dice, Sam, me acaba de romper la cabeza. Estoy sangrando. Y te hablo porque no dije ninguna mala palabra. Dios se lo quitó. Amén. Es así como trabaja el Señor. Si tú crees, Señor, ya soy cristiano, dejo de fumar. Ya llevo 30 días sin fumar. Ya llevo 60. Vas a caer. Mejor acércate al trono de la gracia, donde encuentras misericordia, y vas a ver cómo Dios va a estar quitando todo a su tiempo. Amén. Por eso declara la palabra, eres pecador. Dile a la persona que está a tu lado, eres un vil pecador. No hay nadie, dímelo a mí. Eres un vil pecador, hermanos. Y el que santifica es el Espíritu Santo. El que obra es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que des testimonio quién vive en tu vida. Amén. No Sam, sino más de Cristo, menos de mí. Y es lo que debemos hacer, hermanos. Y todo lo que hacíamos en ignorancia, pero ahora que conozco al Señor y me he arrepentido, el Señor me está limpiando. Él te abraza y te limpia. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Noten que a pesar que Pablo ya les declaró a los hombres que la idolatría es hueca, que son vanidades. Sin embargo, insistieron a hacer un sacrificio por Pablo, porque creían por la sanidad que había hecho, era Júpiter, un dios. Esto nos da ejemplo que nuestras tradiciones están más arraigadas que nunca. Y que nuestras tradiciones son difíciles de abandonar. Yo crecí con padres muy católicos y por eso yo no creía en nada que ellos creían. Me convertí muy ateo. Pero estando con mis papás, si pasábamos una iglesia y caminábamos en una iglesia, ellos se persinaban y me obligaban a persinar. Y desde chiquitito me dieron temor de eso. Si no te persinas, te va a castigar Dios. Me presentaron un Dios malo. Yo no quiero eso. Increíble que siendo ateo, a veces pasaba en iglesias y me persinaba. No sé por qué.
pero era una tradición, ¿o no es cierto? Y mi mamá siendo maestra catecista, siendo la cuidadora templo de la iglesia, mi casa era el patio de la iglesia, vivíamos a espaldas de la iglesia, acá en Whittier, en la Norwalk, Isla Slauson. Mi mamá hacía de todo allá, hermanos, pero me había amenazado. Semana Santa tienes que ir. Noche de cenizas, pues te pone una ceniza acá, todo, no te la puedes quitar, todos te están viendo como raro. Te tienes que ir. Y Navidad y Año Nuevo tienes que ir. 4 veces iba a la iglesia. Nada más para complacer las tradiciones de mi mamá. Y las tradiciones son así, hermanos. Te meten temor, ¿no es cierto? ¿Por qué nos persignamos primeramente? ¿De dónde viene eso? Les hablé antiguamente durante la persecución de Nerón, que mataba a los cristianos. No, estaba prohibido, si tú delatabas a un cristiano, te pagaban dinero. Así que se encontraban 2 personas, no podían hablar porque no sabía si era cristiano o no. Entonces ellos hacían señales. Una de las señales fue el pescadito en el piso. Hacían un pescadito y el otro pintaba un pescadito. Ah, es cristiano. Y se cree que de allí viene la persignación. Cuando veían a alguien se hacía una cruz y si la persona respondía, entonces somos de la misma fe. También usaban la palabra Maranata. Maranata significa Cristo viene. Saludabas a alguien y le decías Maranata. Y si te contestaba Maranata, es que Cristo viene. Varios medios usaban para identificarse. En la actualidad hay muchas personas que hacen tradiciones. ¿Por qué? El Día de los Muertos en México, hermanos, qué rico se come. ¿No es cierto? En Campeche, cuando pusimos una misión en Campeche, los primeros creyentes que empezaron a venir, llegamos allá en Semana Santa y no estaban. Y le digo, ¿dónde están? Están en el panteón. ¿Qué hacen? Limpiando a sus muertos. Fui al panteón y literalmente abren la caja donde sepultaron a su muerto, sacan todos los huesos, los limpian y los vuelven a meter y vuelven a sellar la mesa. Tradiciones. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Cuando trabajamos en pueblos mayas, tradiciones, personas, mi líder, mi asistente de pastor, me habla y me dice, mi hija se va a casar. ¿Sí? ¿Por qué? Se la robó su novio ayer. Voy al pueblo y sí, es tradición que el novio venga, se roba a la novia, se la lleva a un motel, hacen todo lo que tengan que hacer, regresa al día siguiente, el papá le da buenos cintarazos, o sea, le pega a la mujer y les da su bendición para casarse. Amén. ¿Cuántos de ustedes fueron robados? No alcen la mano. ¿Okay? Tradiciones. Ah, ya levantaron manos por allá. Okay. Pero hoy en Cristo soy nueva criatura y estas tradiciones son totalmente vagas. Cuando nacía un niño recién nacidos en los pueblos mayas, le ponen 2 machetes abajo de su hamaca, en la hamaca duermen. Y yo decía, ¿y esos machetes qué pasa? Es para que no le den mal de ojo. No sabía que era mal de ojo. ¿Saben qué es mal de ojo? Algunos, ¿sí? Simplemente tradiciones. Cuando venimos en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo pasado
quedó atrás. Somos nuevos y no debemos tener temor a nada de esas tradiciones, hermanos. ¿No es cierto? Amén. Amén. Dice Marcos 7, 8. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Noten la maquilación malvada de los judíos de Antioquía. Ellos se encontraban a 65 kilómetros y los otros a 100 kilómetros. Caminaron todo eso para llegar, para inquietar a las personas. Y podemos ver que estos religiosos fanáticos, el concepto de fanatismo es una persona a desmedida de su creencia o su opinión. El fanatismo ciega a las personas que produce que se comporten en ocasiones de manera violenta y irracional, porque está convencido que sus ideas es la mejor y la única válida, por la cual menosprecian la opinión de los demás. Hermanos, estamos viviendo un fanatismo hoy en día en nuestra nación. La política, ¿no es cierto? Uno le echa bronca al otro, otro le echa la bronca al otro, y si nosotros lo empezamos a oír, lo empezamos a creer. Quiero decirles que el cristiano no debe estar involucrado en las cosas de la política. El mismo Señor dijo, dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. Me da tristeza que algunos empiezan a poner postings en Facebook, en Instagram, sobre sus candidatos, criticando a los demás, siendo hijos de Dios. Pueden ser piedra de tropiezo para la iglesia. Yo sé que debes cumplir con tu derecho civil, pero guárdatelo para ti, ¿no es cierto? Tu elección política debe ser secreta. Como me dicen, hermano, ¿de qué partido eres? El único que gana siempre, el partido de Cristo. No fallo. Y además es Dios quien pone a los gobiernos, ¿no es cierto? Y el que ponga, yo tengo la obligación de orar por esa persona. Persuadieron a los gentiles a rechazar a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué cambiaron radicalmente? Primero los adoraron y después los apedrearon a muerte. Es lo que hace las personas que infiltran ideas en tu mente. Me da tristeza, pero empezamos a deshumanizar a las personas porque me cae mal. El cristiano no debe juzgar porque con la misma vara es juzgado. Estas personas vinieron a inquietar a los que habían adorado a Pablo y Bernabé. Habían dado sacrificio. Y qué tan rápido cambiaron que ahora, en vez de darle adoración, los apedrean. ¿Cuántos de ustedes han sentido una pedrada en tu cuerpo? Levanta la mano. ¿Solo yo? ¿Cómo duele? Y yo acabé en el hospital. Aquí en California, jugando golf.
estaba yo para darle en donde está el green, como le decimos, para meterle en el hueco, cuando de repente los que estaban atrás de mí le pegaron a la bola y directamente me dijeron, hasta que tengo la huella acá. ¡Bum! ¿Cómo duele? Imagínate una multitud de personas que te tiren pedradas al mismo tiempo. Te va a matar. Y es lo que hicieron con Pablo. Miren, versículo 20. Pero rodeando los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Verde. Todos los eventos que sucedieron. Hubieron testigos que murió Pablo de las pedradas. Hubieron testigos oculares que vieron el evento. Sin embargo, Dios no había terminado con Pablo. Por eso Pablo se levantó y entró de nuevo a la ciudad. Tremendo Pablo, yo me levanto y ya no piso esta ciudad más, me voy. No sabemos cuánto tiempo pasó. Tal vez un tiempo que se recuperó y volvió a recuperar su condición física con una convicción fuerte, un corazón firme, sin temer, entró otra vez. Entró al Derbe. Me pregunto, si entró de nuevo a la ciudad, ¿por qué no la apedrearon de nuevo? Muy posible es que los que apedrearon a Pablo pensaron que había muerto. Muy posible que todo este evento Dios lo estaba protegiendo. Recuerden cuando los discípulos veían que el Señor hacía algo y los religiosos querían atraparlo. Dice la palabra que pasaba en medio de ellos. Les he dicho del testimonio cuando mi pastor y otros 2 pastores y yo llevamos Biblias a Cuba. Llevamos 2 maletas llenas de Biblia. Llevamos otras 2 maletas llenas de música cristiana. Estaba prohibido la Biblia en Cuba. Y oramos y salimos de Cancún para Cuba. Y entramos, abrieron las maletas los aduaneros, vieron, la volvieron a cerrar, pasen. Dios los hizo ciegos. He visto cosas increíbles cuando tú caminas en fe. Pero si no estás dispuesto en fe, hermanos, no vas a ver nada increíble. Cuando empezamos como misioneros en la ciudad de Mérida, Yucatán, cada fin de semana, cada viernes o sábado, poníamos la película Jesús en un parque. Y hay muchos parques allá. Y los que conocen Mérida, llueve bastante. Estaba todo nublado, hacíamos un círculo de oración, orábamos, poníamos la película, el Señor paraba la tormenta. Y apenas terminábamos el evento, ¡guau!, toda la lluvia. La palabra lo dice. Él estará con nosotros y no nos abandonará. Y todo eso era para testimonio. Un pueblo donde trabajamos, de casi 600 personas en ese pueblo, se llama Tabi, primera misión que pusimos allá. Pusimos la película Jesús, no teníamos sillas, las únicas sillas estaban en la iglesia. Hablé con el sacristán lo convencí y me dio las sillas de la iglesia.
Al día siguiente se enteró el cura y lo despidió. Pero hermanos, esa misión creció de tal manera que la iglesia católica de Tabi tuvo que cerrar porque nadie iba. Vuelvo a repetir, yo le creo a Dios, que nada es imposible para Él. ¿Le crees tú? Hablé la semana pasada que no vemos cosas de fe. ¿Por qué? Porque estamos muy entretenidos, muy confortables y haciendo nuestro propio reino y no buscando el reino de Dios. Es muy fácil, hermanos. Muy fácil tener 2, 3 trabajos acá. Muy fácil hacer dinero. Muy fácil conseguir las cosas. De tal manera que nos aferramos tanto a eso que nos olvidamos buscar el reino de Dios. Dios no ha terminado con Pablo. Lo levantó, fue un auténtico milagro. Y Dios no ha terminado contigo. Dios tiene planes para tu vida. Pablo escribió en Filipenses 1:21, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor no terminó con Pablo y tampoco ha terminado con nosotros. Versículo 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permanecieran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, estaba confirmando Pablo a los que habían creído. Estaba haciendo discípulos. Un punto muy importante acá. Dice, exhortándolos a que permanezcan en la fe. Un pastor tiene que exhortar. A muchas personas no les gusta que les digan sus verdades. Como pastor, exhorto a mis ovejas. Como pastor le voy a decir la verdad, porque la amo. Y exhortar significa traer de nuevo en el camino. No estás andando bien. Esto es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Esto necesitas hacer. Y se lo dejo al libre albedrío de la persona. Doy gracias a Dios que mi pastor me exhorta. Porque si crees que todo lo que haces está bien, pues es tu compadre el chamuco. Es imposible, porque somos pecadores. Nuestra tendencia caída desde el jardín de Edén, queremos hacer las cosas mal. Necesitamos caminar con el Señor. Y por eso dice que es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. ¡Wow! No me gusta esa parte. ¿Puedo romperla de la Biblia? No. Es palabra de Dios. Vamos a pasar tribulaciones, hermanos. El mismo Jesús dijo en Mateo 7:14 al 16, que el camino que lleva a la vida, hermanos, es muy estrecha. Ancha es la puerta de la perdición. El apóstol Pedro dijo, 1 Pedro 4:12 al 13, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto solo os partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pruebas, van a venir pruebas. Cuando estudiaba en la universidad y el maestro nos ponía una prueba, me ponía muy nervioso. Había estudiado y todo. Y el profesor me dijo, Sam, ¿por qué te pones tan nervioso? ¿Acaso no estudias? Sí, pero esa palabra prueba y cuando tengo empiezo a sudar. Me dijo, te doy una idea. ¿Por qué no haces lagartijas? Dice, ¿y cuántas? Hasta que sientas que se vaya todo.
Y hacía lagartijas, hermanos. Estaba así con mi lavadora acá, mis cuadritos. Y no se me iba el miedo. Pero mi pastor me dice, ese miedo se va únicamente cuando conoces el amor de Dios. Porque el que conoce el amor de Dios echa fuera todo temor. Y hermanos, no tengo miedo. Así que si eres una persona temerosa, perfecciónate en el amor de Dios y se va a ir el miedo. Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol Pablo animando a Timoteo, 2 Timoteo 3 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me han librado el Señor. Y también todas las que quieren venir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Amén. Hay una iglesia que se llama Para de Sufrir. Creo que no han leído la Biblia. El caminar en Cristo, hermanos, es llevar la cruz. Por eso dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, sígame, levante su cruz. En conclusión, veamos este mapa, donde empieza su primer viaje y dónde termina. Empieza aquí en Antioquía. Recuerden, se pasan a Chipre. Después llegaron a Pisidia. De Pisidia pasaron a Derbe. Y de allí van a bajar de nuevo a Antioquía. Ese es el viaje misionero de Pablo. Y así concluimos el primer viaje misionero de Pablo. Amén. Espero que en sus corazones hayan abierto lo que la palabra les habló. Qué tan importante, hermanos, entender que si vamos a vivir en Cristo, es un caminar en fe. Amén. Amén. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tengamos esto, tomemos esos pasos de fe sin dudar. Cuando empezamos a razonar, ya no es fe. Demos ese paso de fe. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Gracias te damos por las experiencias que hemos aprendido en este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ayúdame a empezar mi primer viaje misionero, que es mi matrimonio. Que tome aventura de fe, no pensando, no analizando, no racionando, sino de una aventura de fe. Un paso cerrado los ojos, confiando en ti. Y tú vas a refrescar ese primer viaje misionero que es mi matrimonio. Ayúdame, Señor. Transfórmame. Y esta tarde te pedimos, como cantamos, renuévame, Señor Jesucristo. Si eres esa persona esta tarde que quiere ser renovada en Cristo, tómalo por fe. Abre tu corazón y pídele. Porque eso dice la palabra en Jeremías 3:33. Pídeme y yo te contestaré. Señor Jesús, tú conoces mi corazón más que nada. Y necesito esa frescura.
Renuévame, Señor Jesucristo. Lo tomo por fe, lo creo, que nada es imposible. Gracias, porque tú tenías esta palabra fresca para mí esta tarde. Gracias, Jesús, por derramar tu espíritu fresco en mi vida. Me arrepiento, Señor, y desde hoy buscaré tu reino primeramente. Desde hoy viviré por fe, caminaré por fe y veré cosas que mis ojos nunca han visto, que mi corazón nunca ha sentido, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pase el grupo de alabanza para terminar con una alabanza más. Les recuerdo el campamento familiar. Va a ser un buen tiempo.